enseñanza se llama honesto conmigo, honesto con los demás y honesto para con Dios. Honesto conmigo, lo pueden resumir, honesto conmigo, con los demás y para con Dios. Lo pueden poner así de esa forma. Ok, quiero hablarles de un tema que creo que viene desde el corazón profundo de Dios. Y quiero que todos prestemos atención porque es muy poderosa esta enseñanza. Antes de comenzar, vamos a orar y le damos gracias a Dios, Señor, que tú, Señor, tu Espíritu se entronice en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu para que esta enseñanza, esta semilla que tú vas a depositar en mi corazón, en mi vida como tierra, pueda dar fruto, Señor, y pueda dar cambios de fruto, pueda fructificar y pueda prosperar en mi corazón, Señor. Amén y amén. Ok. Entonces, cuando nosotros pensamos o hablamos o tratamos con el tema del carácter en nuestra vida, siempre en nuestra vida van a aflorar o se van a expresar muchas cosas de nuestra forma de vida. Eso va a expresarse para con los demás. Se lo voy a repetir otra vez. Cuando nosotros pensamos en el carácter nuestro y en la madurez, afloran muchas cosas de nuestra forma de vida para con los demás. Hoy quiero enseñar sobre la honestidad. Y pregunto, ¿qué tan honestos somos nosotros? ¿Qué tan honestos eres contigo mismo? ¿Qué tan honesto eres con los demás? ¿O qué tan honesto eres tú para con Dios? Cuando nosotros pensamos en nuestra honestidad para con Dios, es imposible que nosotros dejemos o evadamos o olvidemos o separemos las dos otras cosas que le siguen a esta. Y quiero decirle que hay quienes han tratado de aislar nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás y nuestra relación con nosotros mismos. Estas tres cosas no pueden ir separadas, pero muchas personas han tratado de separarlas. Entonces, hemos tratado en alguna forma de decir que nuestra intimidad, nosotros somos honestos para con Dios, no importando qué tan honestos seamos con nuestro prójimo. Por eso no puede ser posible separar estas tres cosas, ni pueden estar separadas, tienen que estar juntas. No puede ser posible porque el Señor dijo que lo que haríamos al prójimo, se lo haríamos a Él mismo. Entonces, para yo ser honesto con Dios, yo primero debo ser honesto conmigo mismo, para que yo así como resultado pueda ser honesto también y expresar que soy honesto con los demás. Y cuando yo soy honesto con los demás, yo soy honesto para con Dios. Porque lo que le hago al prójimo se lo hago a Dios. Yo les he repetido siempre a todos ustedes que cuando uno le sirve al hombre, le está sirviendo a Dios. Eso nos lleva a nosotros a cómo mejorar el trato con los demás, porque a veces nosotros como cristianos, la Biblia enseña que depende como el trato le demos nosotros al ser humano, a nuestro prójimo, es la expresión que nosotros le damos a Dios, en positivo o en negativo. Cuando yo soy honesto con la gente que a mí me rodea, tengo la libertad de poder venir a presentarme ante mi Padre. ¿O no dijo Jesús? Antes de acercarte a Dios, ve y arregla el problema con tu prójimo,
no sea que te meta preso, resuélvelo y luego ven con tu ofrenda ante el Señor. Eso lo dice en Mateo 5, 23 y 24. ¿Qué tan importante es que nosotros nos mantengamos en nuestra honestidad? Pero claro, la religiosidad disfrazado para ser honesto con los demás, mire lo que ha disfrazado. Escúchame bien, la religiosidad en nosotros. Para ser honesto con los demás, disfraza esto. Sí, separar estas tres cosas o estas tres frases. Separar estas tres frases. Nadie se meta en mi relación con mi esposa y yo. No se metan en mi matrimonio. Ahí estamos expresando que estamos separando estas tres frases. Yo y el Señor tenemos una bella relación. Sí, pero ¿y el resto? Porque se dice que estas tres frases se llevan juntas. Por eso dice que cuando nosotros no somos honestos con los demás, tampoco somos honestos con nosotros mismos. Y si nosotros no somos honestos con nosotros mismos, tampoco estamos siendo honestos para con Dios. Por eso no se pueden separar. Y a veces tomamos la actitud y nos comportamos de esta manera, usando estas frases religiosas para poderle fingir a la gente, nosotros como sociedad, como seres humanos, ahora que somos cristianos, disfrazada de honestidad, pero es religiosidad. Y usamos esta frase. Ahí nosotros estamos separando estas tres frases. Claro, hay que entender que cada una de estas frases son independientes cuando pasan o cuando nosotros las hacemos. Por ejemplo, yo tengo intimidad con Dios porque tengo mi tiempo con Él. Pero lo que ocurre aquí va a ser reflejado con lo que ocurre con las personas que están acá, ¿verdad? Lo que ocurre en mi intimidad con Dios tiene que verse reflejado con con mi relación con los demás. Yo siendo cristiano. Entonces, para manejar una honestidad correcta, debemos revisar estas tres áreas. Por favor, repitan conmigo. Honesto conmigo mismo, honesto con los demás y honesto para con Dios. Quiero llevarte a tres pasajes que vamos a aprender e importantes que nos van a ayudar a entender esto. Lucas 15, 17, no, para usar el contexto, y después más adelante ponemos el versículo. Ok, en este contexto, Jesús cuenta una historia de un joven que le pidió a su padre la parte de la herencia y que este joven tomó su parte de la herencia, dice la palabra, y yéndose lejos a otra provincia fue y vivió con los recursos que tuvo a su forma, malgastó lo que tuvo hasta que llegó el momento que terminó viviendo rodeados de ¿qué? De puercos o de cochinos o de cerdos, deseando comer las algarrobas. Pero un momento específico en su vida lo vemos en Lucas 15, 17, lo que ocurrió. Y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en mi casa, en casa de mi padre, tienen abundancia de pan? Primero y principal, ya él estaba claro que en la casa del Padre, así como nosotros creemos que en Dios hay bendición, porque mucha gente que cree en el Señor sabe que en Dios hay muchas bendiciones. Él estaba claro que en casa del Padre, ¿verdad?, donde él había salido, había abundancia de pan y hasta el menos trabajador se metía su plata, ¿verdad? Entonces, él estaba claro en eso y sigue diciendo, y aquí yo perezco de hambre. ¿Sí dice así? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Ok, vamos a seguir leyéndolo acá. Y volviendo en sí,
dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. ¿Qué podemos nosotros aprender sobre la honestidad o de cómo tener honestidad con nosotros mismos? Porque esa es la primera frase que vamos a explicar. Y vamos a poner ejemplos para yo hacerles entender o que usted entienda cómo puede tener usted honestidad con usted mismo, para que eso se refleje para con Dios y también tenga un reflejo para con los demás. La palabra clave de este contexto tiene que ver con volviendo en sí. Diga, volviendo en sí. Volviendo en sí. Ok, esa es la palabra clave, volviendo en sí. Es decir, que él fue honesto para con él mismo. No es que él cogió o agarró y dijo y corrió donde el Padre primeramente. No, él no hizo eso. Lo primero que ocurrió fue que dentro de él fue darse cuenta y fue honesto. Se dio cuenta y fue honesto. ¿Qué podría haber dicho este hombre o este joven? Metí la pata, la embarré, la eché a perder, la compliqué, he hecho las cosas incorrectas. ¿Qué expresa él ahí? Que fue honesto ¿con quién? Con él mismo. Fue honesto con él mismo. Se dio cuenta que había hecho mal. Y cuando nosotros queremos caminar en la honestidad, lo primero que nosotros debemos hacer, incluso que nos permite llegar al Padre, es llegar con un corazón arrepentido, que tiene que ver e igual ser honesto. Yo digo que una de las prédicas preferidas, porque yo te puedo decir que yo sí he vivido esto y lo vivo y lo sigo viviendo, y por eso tienen que prestar atención para que ustedes aprendan una de las grandes claves para poder cambiar y tener favor de Dios es la honestidad. Incluso uno de los grandes hombres de Dios, 3 grandes hombres de Dios, dice que una de las claves de la unción para nosotros los hijos de Dios, que Dios nos use a nosotros, es la honestidad. Una de las grandes claves es la honestidad. La santidad, ¿qué era la otra? Y la integridad. Pero cuando hablamos de honestidad, es estar con un corazón arrepentido. ¿Qué significa arrepentido? Una persona que quiere cambiar, una persona que quiere dejar atrás lo pasado y continuamente seguir cambiando. Es una persona, y eso es algo que es el pan de cada día de nosotros los cristianos. Amén. Cuando nosotros queremos caminar en honestidad, tenemos que arrepentirnos y poder llegar al Padre. Tenemos que llegar con un corazón arrepentido, que es un corazón honesto. Y cuando me arrepiento o soy honesto y cambio, ¿qué vamos a conseguir en la casa del Señor? Misericordia. Vamos a conseguir perdón, incluso salvación. No es que yo corro a los brazos de mi Padre primero, sin haber vuelto yo en mí, como muchos lo hacen, porque yo creo que la mayoría de cristianos actúan de esta forma. Corren al Padre primero, sin haber vuelto en sí. A veces uno busca de Dios, claro, y uno quiere ser todo lo honesto posible, pero mientras nosotros no volvamos en sí, nos arrepintamos y seamos honestos con nosotros mismos, es muy difícil que nosotros le expresemos para con Dios honestidad. Entonces, ¿cuál es el orden? Primero, volver en nosotros para poder lograr ir al Padre, ¿verdad? Tenemos que recapacitar primero, meditar primero, saber qué es lo que nosotros debemos cambiar y poner por obra o estar trabajando en nuestro interior cada área que nosotros tenemos que no hemos cambiado. Entonces,
El orden para ir a una relación con Dios o a ser honesto con Dios es ser honesto conmigo mismo. Dígale al que está al lado, tienes que ser honesto contigo mismo. El problema de este hombre fue el malgasto. Malgastó lo que tenía. Póngame atención a esto. Tú no necesitas irte de tu casa para volverte un hijo pródigo. No. Y yo digo que pródigo no es una persona que se va de la casa. Yo digo que pródigo es una persona que no vuelve en sí. Este hombre se volvió un hijo pródigo, pero dejó de ser un hijo pródigo porque volvió en sí. Puedes estar malgastándolo lo que Dios puso en tus manos y echándolo a perder. Por ejemplo, Dios te puso una esposa y cuando hablamos de pareja y de matrimonio, tú puedes estar echándolo a perder. Porque ¿cuántos saben que Dios le dio una esposa? A los hombres que están casados. ¿Cuántos saben a su esposa que Dios le dio también un esposo? ¿Cuántos saben los que tienen novio que Dios poquito a poco le está dando, ¿verdad?, un preesposo o un preesposa? Ok. Y puedes estar echándolo a perder. Dios te puso hijos como herencia, pero puede ser que estemos echándolo a perder, porque Dios nos lo dio a nosotros, así como le dio la herencia al hijo pródigo y lo malgastó. Ahí fue el detalle, malgastó. Y hay que tener mucho cuidado con lo que Dios nos ha dado a nosotros y nosotros lo estemos echando a perder. Dios te puso un talento, un don, Dios te puso un recurso, ¿verdad? ¿Qué te ha puesto Dios que a lo mejor lo estemos malgastando o que nos estemos llevando a nosotros a una condición de sentirnos a través de fortalezas que se levantan en nuestras vidas? Porque hay muchas fortalezas que se levantan en nuestra vida, que esas fortalezas nos llevan a nosotros a volver atrás o a echar a perder aquello que Dios te ha dado. Y por eso tú lo malgastas. Malgastar es echar a perder aquello que Dios te ha dado. Porque la herencia del que el padre le dio al pródigo fue eso. Eso significa, el padre es Dios, el hijo pródigo es la iglesia. ¿Cuáles son esas fortalezas que se levantan en nuestra vida? Podría ser el temor, la baja autoestima, la duda que se levanta y no te permite salir de una falsa comodidad en la que estás hoy viviendo. Eso es lo que nos hace a nosotros ser falsos, o a veces expresarle a Dios una falsa honestidad, o a la gente se la expresamos. Porque tu peor enemigo no es el diablo, tu peor enemigo es tu zona de confort o de comodidad. Las fortalezas que se levantan alrededor de nuestro nos engañan creyendo que nuestra vida es deseando comer algarroba. ¿Dónde terminó este hijo pródigo? Comiendo con los cochinos, con los cerdos. ¿Comiendo qué comida? Algarroba. Y cuando nosotros nos sentimos o nos acostumbramos a estar en una zona de confort para no cambiar, eso me dice a mí que tú estás deseando comer algarroba como el hijo pródigo. Preste atención. Cuando la Biblia dice que este hombre deseó comer algarrobas porque malgastó la herencia que le quitó al papá, que pertenecía a él, eso me dice, desear la comida inmunda es acostumbrarse a una zona de confort, a un estado de vida para no cambiar y no pasar a otro nivel que Dios te quiere llevar. ¿Sí me estoy explicando? Las fortalezas que se levantan alrededor nuestro nos engañan creyendo que nuestra vida es deseando comer algarroba. Y nos aceptamos así.
y aceptamos nuestra condición, ¿será que yo nací así, con ese defecto? A lo mejor yo debo vivir así. No, eso cambiar es muy bravo. Y empieza la gente a justificarse para no cambiar, decir que es bravo, que no puede, y dejan de asistir a la iglesia, o empiezan a justificar que la vida de ellos es privada para no cambiar. No se metan en mi vida. Eso es mi problema. Para justificar, no cambiar. Eso es desear comer algarroba. No puedo dejar esos pensamientos. Me siento siempre inferior. Has aceptado vivir una vida cómoda y falsa, cuando a la vuelta está la casa del Padre, donde hay abundancia de pan. Es fácil así. Y tú lo sabes, porque tú sabes que simplemente con una sola decisión tuya, está el lugar donde está la abundancia de pan. Yo quiero decirte que en tu matrimonio bendecido por Dios está la abundancia de pan. Que en tus hijos que Dios te ha regalado como herencia está la abundancia de pan. Sépalos educar. No los maldiga, sépalos educar. Al igual tu matrimonio, ahí está la abundancia de pan. Simplemente que Dios te la ha dado y tú tienes que aprender cómo administrarla y cómo saberla llevar. Porque Dios te ha dado, tanto al hombre como a la mujer, Dios nos ha dado a nosotros una responsabilidad. No tienes que estar viviendo viviendo con cerdos, o con cochinos, o con puercos. Tampoco puedes estar deseando comer comida inmunda, como algarroba. La algarroba era una comida inmunda, el cochino también era inmundo, el perro era inmundo. Cuando la Biblia me dice la Biblia que cuando se le llama inmundo, simplemente hoy en día lo podemos comer. Pero ¿por qué lo llamaban inmundo? Porque Dios quería darnos a entender esta historia o varias historias en la Biblia donde referentemente nos podemos dar cuenta lo que Dios quiere que nosotros nos demos cuenta hoy. De no estar en una zona de confort, de no comer aquello que era prohibido antiguamente, para hacer referencia a que no nos mantengamos en una sola posición y no cambiar. No tienes que estar viviendo con cerdos. Diga, yo no quiero vivir con cerdos, ni comer comida inmunda. Porque hay que entender que Dios ha preparado bendiciones riquísimas y poderosas, sobrenaturales para nuestra vida. ¿Ah? ¿Cuántos lo creen? Pero es fácil pretender ser honesto, sí, para muchos, para la sociedad y para los muchos cristianos, es fácil pretender ser honesto. Es fácil pretender ser honesto, sí, con estos dedos. Y por dentro, ¿cómo estás? Bien. Con la boca hedionda, no de mal aliento, sino de las tripas, mal por dentro, por dentro. Pero no tenemos la valentía, como este joven, de volver en sí y decir, no la hice bien. Qué difícil es reconocer en nosotros mismos y decirle, Señor, ayúdame. Vivo cometiendo el mismo error una y otra vez. Y estoy destruyendo mi matrimonio, mis hijos, mi familia, mis amistades. Eso refiere a todo, mamá, papá, todo. Y de mamá a hijo igual, de papá a hijo igual. Lo podemos ver de diferentes maneras. Aquí no la hice bien, la compliqué, la regué. Necesito
aunque sea terminar siendo un jornalero en casa de mi padre. Reconocer eso, porque eso fue lo que reconoció este jornalero. Y fue muy importante en esta historia ver cómo se refleja la actitud que él tuvo. Y por eso más adelante vemos la historia que ya todos nosotros la sabemos. Usted se sabe esa historia. Más adelante vemos que este joven llega. ¿Y qué pasa? ¿Qué hizo su padre? Lo recibe con unos abrazos abiertos, le da ropa nueva, porque cuando uno tiene una actitud de poder cambiar, de arrepentirse y de volver en sí y recapacitar, Dios le da ropa nueva a uno. Le quita la ropa vieja espiritualmente y le pone ropa nueva. ¿Qué más le dio? Nuevos zapatos, para que no anduviera en mentiras. ¿Se recuerdan que el apresto es el evangelio? Le dio un trabajo para que nuevamente ese hijo pudiera predicar el evangelio. El apresto del evangelio, la armadura de Dios tiene que ver con zapatos. Predicar el evangelio, un nuevo trabajo, ¿verdad? Le dio nuevos zapatos y además le pone un anillo. Y vemos nosotros que después le mandó a matar el becerro más gordo, ¿verdad? Para que disfrutara e hicieron fiesta. ¿Por qué? Porque hay que entender que su misericordia son nuevas cada día. Eso es Dios. Por eso hay que entender que Dios es bueno. A la puerta, a la vuelta de la esquina está ahí la casa llena de bendiciones. Eso lo tienes que decidir tú. Tú. Y es fácil. No nos compliquemos. No llevemos la vida como que si nosotros tenemos dominio de la vida. Sí la tenemos en alguna área, pero quien la rige es Dios. Y todos los días tenemos nosotros que velar continuamente por nosotros mismos. Para ser honestos con Dios tenemos que ser honestos con nosotros mismos y cambiar esa manera inmunda que cada uno de nosotros muchas veces tenemos en casa. Que lo que Dios nos dio a nosotros como herencia o como responsabilidad, terminemos echándolo a perder. Tarde o temprano se destruye. Y después no nos lamentemos diciendo lo que no se debe decir. Aquí hay gente que en su interior se siente atada. Amén. Tentaciones a cosas ilícitas que ni tu mujer sabe. Que nadie en tu casa sabe y que la cargas muy adentro en tu interior. Inseguridades, temores al fracaso, aunque no sabes si llegará la provisión, que te tienen deseando cómo comer algarrobas. Pero si hoy eres honesto con Dios o contigo mismo, hay una casa llena de pan que te está esperando para ti en este día. Ya aprendimos nosotros a ser honestos con nosotros mismos. ¿Cuánto lo podemos hacer? ¿Sí entendieron cómo ser honestos con nosotros mismos? Para poder expresarle a nuestro Padre también honestidad. Porque eso se refleja, pero es con nosotros primero. No con ir primero allá, no, es con nosotros mismos primero. Y si nosotros no volvemos en sí primero, jamás y nunca vamos a llegar a nuestro Padre con aquellas ganas de arrebatar todo lo que hay en el tercer cielo. Difícil. Cuando podemos ser honestos con nosotros mismos, que fue lo primero que enseñamos, podemos ser honestos también con los demás. Si logramos nosotros ser honestos con nosotros mismos como reto, podemos pasar a la segunda fase, que es ser honesto con los demás. Vamos a Génesis 21 y yo quiero contextualizar para leer o para adelantarme al contexto. Primeramente,
aquí en esta parte para hablarles sobre la historia. Génesis 21. Aquí hay un caso en particular. Estamos hablando de la segunda frase. Honesto con los demás. Ya aprendimos honesto con nosotros mismos. Ok, eso nos va a llevar a nosotros a nuestro Padre. Vamos, honesto con los demás. Aquí habla de un ejemplo muy particular y muy interesante. Cuando Abraham, saliendo de la tierra por la orden del Señor, llegó a habitar en Gerar, habitó como extranjero ahí. Abraham se casó con Sara y dicen los estudiosos que Sara era una mujer muy, muy hermosa. Eso dicen los estudios. Entonces, cuando iban a llegar a Gerar, Abraham tuvo temor. Y vamos a ver cuál fue el temor de Abraham. Se dice que Abraham le dice a Sara, por la seguridad, Sara, por la seguridad nuestra y de nuestro pueblo, vamos a llegar a este pueblo, pero como esta gente sabemos que tiene una costumbre que agarra a todas las mujeres, el rey tiene como costumbre en ese entonces agarrar a las mujeres hermosas y llevarles a la cama. Vamos a decir que nosotros somos hermanos, pero fue por temor. Y no vamos a decir que tú eres mi mujer. Entonces, vemos nosotros que el problema de Abraham era que tenía miedo. ¿Miedo de qué? De como resultado lo mataran. Porque al entrar a esa tierra con esa cosita bella y sabiendo cómo era ella, se la podían querer quitar y para poder quitársela, lo mataban. Entonces, él fue deshonesto para con los demás. Diga, él fue deshonesto para con los demás. Ok, ahora sí vamos a ver el contexto y vamos a leerlo. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó en Cades y Chur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo el 2, y dijo Abraham, Sara su mujer, de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Por qué la tomó? Porque fueron honestos con el rey, lo engañaron, ¿verdad? Abraham. Quiere decir que nuestra deshonestidad para con los demás pone en peligro a los seres más queridos. El ser deshonesto, y menos si nosotros somos hijos de Dios, poder practicar la deshonestidad, eso va a poner en peligro a nuestros seres más queridos. Y eso fue lo que pasó aquí. Porque Abraham expuso a su mujer a ser abusada sexualmente por ser deshonesto. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, tuvo temor de que lo mataran a él. Nuestra deshonestidad pone en peligro a los seres que más amamos. Por eso no podemos ser deshonestos, tenemos que confiar en el Señor. Ya Dios le había hablado a él lo que él iba a hacer. Iba a ir a habitar en una tierra, iba a tener los hijos que iba a tener, etcétera, etcétera. Él tenía que seguir teniendo fe, ¿verdad? En la palabra de Dios, en lo que Dios le había dicho, y así permanecer en ella. Pero en ese momento se sintió intimidado por su vida y puso en peligro al ser más querido que él tenía, que fue su esposa. El 3. Pero Dios vino a Abimelech, que era el rey, en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Inmediatamente se le reveló al rey que iba a tomar a Sara por mujer, que era la esposa de Abraham. Se le reveló inmediatamente. Ahí se expresa que Dios lo que estaba haciendo era salvándole el pellejo a Abraham y también a su mujer.
Entonces hay que entender primeramente que Dios sí se mete en nuestras relaciones y en nuestros problemas cuando nosotros metemos la pata. Porque aquí vemos nosotros que Dios se está metiendo, ¿verdad?, en una situación donde Abraham estaba metiendo la pata. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, nosotros también tenemos que entender lo que Dios se mete ahí también, en nosotros, en el presente. Porque sus misericordias son nuevas. Y Él quiere dirigirte, Él quiere ayudarte. Él quiere quitarte del camino malo y ponerte por el camino derecho. Y Abraham, habiendo sido deshonesto, encontró en Dios la ayuda. 4. Mas Abimelech había llegado a ella, o sea que no se había acostado con Sara, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él. No. ¿Dice? No, me dijo él. Mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. O sea que el problema de Abraham era que no estaba dispuesto a morir por Sara. Cuando nosotros no estamos dispuestos a dar la vida por los tuyos, como resultado lo vamos a exponer a un peligro, o exponemos la vida de los nuestros en peligro. Cuando tú estás dispuesto a dar tu propia vida por tu mujer, o por tu generación, o por tus hijos, ¿qué estás haciendo tú? Le estás asegurando la vida a ellos. Pero cuando no lo haces, lo expones, ¿verdad? Entonces podemos ver nosotros que sí, el matrimonio funciona. Pero es cuando nosotros estamos dispuestos a dar la vida por nuestra familia, por nuestra pareja. ¿No lo hemos enseñado nosotros así? Cuando nosotros estamos dispuestos a morir por ver vida en mi pareja, ¿cuántas parejas hay aquí? Cuando nosotros estamos dispuestos a morir por ver vida en mi pareja, entonces ahí entendí el principio del matrimonio. Por eso, padre y madre, cuando tú estás dispuesto por el bienestar de tus hijos para que ellos crezcan y te partes el lomo trabajando y sientes quizás en algún momento que no puedes más, por ver el bienestar de ellos, tú le estás asegurando y cuidando la vida de ellos. Pero cuando no estás dispuesto a perder la vida por el otro, entonces exponemos en peligro a lo nuestro. Es igual en el trabajo. Empleado también tiene que ser honesto para con los demás, para con su jefe. Si no lo hacemos, entonces exponemos en peligro todo. ¿Qué tan honesto eres en el trabajo? ¿Qué tan honesto eres tú con tu pareja? ¿Qué tan honesto eres con el vecino, en tus grupos, con los demás, con tu hijo? Porque cuando se habla de los demás, se habla de lo que nos rodea a nosotros. ¿Qué tan honestos somos? Cuando se sabe que eres honesto con los demás, es cuando estás dispuesto a dejar el pellejo por ellos. Amén. Honesto conmigo mismo, diga. Honesto con los demás. Diga. Y honesto para con Dios. Aquí vamos a hablar sobre la honestidad con Dios. Ya sabemos cómo ser honesto con nosotros mismos. ¿Cómo? Volver en sí. ¿Cómo ser honesto con los demás? ¿Cuál es la clave? ¿Ah? Dar la vida por ellos. Dar la vida. Las parejas tienen que dar la vida unos con ellos, no son ellos los que viven. Para poder permanecer tienen que darse.
el darse, el morir para que otro viva. Y cuando nosotros hacemos así, nuestros hijos cobran vida. ¿Ah? Pero no, somos egoístas así como Abraham. Guardan su vida y exponen la vida de los demás. Y no nos damos cuenta que exponemos la vida de nuestros hijos, de nuestra pareja. ¿Ah? Sin sacrificio, no van a ustedes a ver jamás y nunca prosperidad en un matrimonio. Ay, sí. Bueno, si no quiere me divorcio. Si le salieron los cauchos me divorcio. Ahorita pues le salieron cauchos. Antes le salían cauchos no. ¿Entiendes? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí estamos aprendiendo? Así con caucho y todo, viejo. El tractor, véngase el tractorcito. Véngase el perolito ahí. Los pellejitos, no importa, venga. Métase eso en el coco. El hombre no tiene que aburrir a la mujer. Métase en el coco. Así como está, así me la dio Dios, así la voy a administrar. Honesto para con Dios. ¿Cuántos quieren aprender esta parte? Que es la más poderosa. Hechos 5, versículo 1. Y lo podemos leer hasta el 6, pero no vamos a leer todo. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, vendió una heredad. Y sustrajo el precio sabiendo también su mujer, diga, sabiendo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? ¿A quién le llevó la ofrenda Ananías? A los apóstoles. Ok. Y reteniéndola, le dice Pedro, disculpen. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto, expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo así de fácil, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido de su esposo. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Al hombre le dijo, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Qué le dijo al hombre? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Le dijo al hombre. A la mujer le dijo, ¿por qué conveniste? ¿Todo de acuerdo? ¿Por qué conveniste? El deshonesto directo fue el hombre, pero la unión de ella como socia de él la hizo deshonesta indirecta. Señores, tenemos que tener mucho cuidado con quién nosotros nos asociamos en nuestra vida, con quién caminamos, al menos que sea para predicar el evangelio. Pero nadie se puede asociar con una persona que está siendo deshonesta, no siendo cristiana, porque también tú te podrías convertir en un socio deshonesto indirecto, y eso podría acarrear ser deshonesto con Dios.
Estas tres frases, cuando nosotros las aprendemos como principio, nosotros de seguro vamos a prosperar. Esto a mí me mató, lo último. Porque lo primero que nosotros veíamos que se murió Zafira y engaño, tal, lo que convinió. Pero de esta forma yo no lo había visto tan, para confrontarme a mí, para que usted mismo se confrontara y aprendiera, yo no lo había visto de esa manera. Y yo digo que esto anoche a mí me impactó tanto, que yo anoche, yo me recordaba cuando yo estaba pequeño. Yo decía, Señor, si hay algo en mi vida, Señor, que eso refleja que haya desobediencia para ti, para contigo, Señor, quítame. Yo empecé a recordarme de mi niñez. Yo le estaba diciendo a mi esposa, pero yo terminé fue adorando al Señor, orando al Señor, pidiéndole perdón al Señor y diciéndole al Señor que me cambiara.